empiezan a surgir algunos datos, por lo menos a nivel mundial, de un problema que solemos no mirar detenidamente y en los cuales el trabajo puede ayudar o puede empeorar, que es nuestra salud mental. Y en esto los riesgos psicosociales juegan un papel central. Uno puede a veces mirar pero no ver, o puede escuchar y no entender lo que está pasando. Y acomodando algunas cosas, encontré uno de nuestros primeros trabajos, que es el rol delegado de prevención, y, y una de las cosas que planteamos en ese momento era educar la escucha y educar la mirada. Que la idea de justamente cuando hacemos un curso es justamente incorporar la forma de ver críticamente nuestra realidad. Obviamente hay cuestiones que podamos intervenir y ayudar a resolver y otras que no, otras que son más difíciles. Por ejemplo, en muchos hospitales del Gran Buenos Aires nos faltan médicos. Y uno a primera mirada puede entender que puede ser por los bajos salarios que paga el Estado. Pero cuando entres a investigar, te encontrás que ese es un elemento, pero no siempre es el decisivo. En muchos casos nos faltan médicos y también algunos otros profesionales por el grado de violencia que tenemos en nuestra sociedad. Sobre todo en el Gran Buenos Aires y en las grandes urbes, la verdad que es trabajar en determinado horario, en determinadas guardias, en determinados lugares, eh, no solamente es una tarea compleja por la cantidad y por la seriedad de las heridas que tiene que atenderse en las guardias, sino porque por distintos motivos hay mucha violencia en nuestra sociedad y muchas veces nuestros compañeros son agredidos. Lo mismo pasa en las escuelas y en menor intensidad también pasa en otros organismos. Pero bueno, estamos en un momento complejo en nuestra sociedad donde la violencia está siendo cada vez lamentablemente más común. Nosotros tenemos que tratar de tener iniciativas tanto para el ámbito interno de trabajo como una mirada política más general. En eso intentamos tanto en nuestra central como en nuestro ATE, intentamos tener esa mirada, que de última es la mirada de la CIMAT, la mirada integradora, de lo macro y de lo micro. Y la idea, en este curso en particular, que pongamos la mirada, que aprendamos a entrenar la escucha en los factores psicosociales, que en nuestro país todavía tiene huecos, todavía no hay definiciones legales, hay huecos, se van incorporando algunas cosas en forma muy de a pequeñas cuotas, en dosis homeopáticas, diría yo, de la misma manera, cuando en realidad habría que hacer un abordaje integral y con mucha fuerza. Todavía no conseguimos que nuestras autoridades lo tomen así, lo estamos pagando caro con nuestra salud, pero no nos vamos a quedar de brazo cruzado, como nunca nos quedamos de brazo cruzado los militantes populares, los militantes de sindicato, de esta central. Así que lo que estamos haciendo es agregar una herramienta más o afilar un poco más la que tenemos, porque hay compañeros que ya han visto este tema de distintos ángulos. Y está bueno esto de también mirar un poco, purificación nos va a ayudar con una mirada un poco más global de cómo se ve. Y esto es como ver un partido de fútbol, o estando jugando, o en la tribuna, o en un dron, ¿no? Hay que tener todas las miradas porque la misma realidad, si uno la ve solamente en una forma parcial, pueden parecer cosas distintas. Un compañero hace un tiempo decía que la playa había por lo menos dos formas de mirarla, o como el cangrejo, como la gaviota. Es decir, uno tiene que tener los pies en la tierra, pero tener una mirada integral de lo que nos está pasando para poder aportar organización y formas de encontrarle solución a los problemas que tenemos.
Esto es básicamente una pequeña introducción. Vamos a disfrutar seguramente mucho de los dones de purificación, así que es un gusto trabajar con ella y con ustedes, compañeras y compañeros. Bueno, para los que no me conozcan y las que no me conozcan, soy Purificación Morán, Puri, me llama todo el mundo. Llevo trabajando como consultora externa para la Organización Internacional del Trabajo y específicamente para el programa ACTRAF de actividades para los trabajadores desde hace ya más de 20 años y trabajando específicamente en América Latina en actividades que se han desarrollado tanto específicas para país como es esta y para sector, como en actividades transversales para un buen número de centrales sindicales en una misma actividad formativa. Bien, para mí es un gusto, aprendo yo, cada vez que inicio una acción formativa acabo aprendiendo yo, acabo empapándome de todo lo que hay en el área de trabajo y de confort y de vida de las personas con las que nos relacionamos a través de la plataforma. Así que, bueno, sin más voy a empezar porque ya creo que no vamos a esperar a que se conecte ninguna persona más, ¿no, Magali? Comenzamos. Bien, bueno, pues en esta sesión sobre los riesgos psicosociales y la violencia en el mundo de trabajo, lo que pretendo que veamos es un poco los conceptos básicos que se van a encontrar ustedes cuando tengan que negociar sobre riesgos psicosociales y sobre violencia en el mundo de trabajo, porque como bien ha dicho Beto, es un tema que si bien existe desde hace muchísimo tiempo, ahora mismo se está empezando a dar cuenta quien decide lo que se pone en las políticas públicas y en las políticas de seguridad y salud sobre la mesa, se está empezando a dar cuenta de que tenemos que trabajar sobre ello. Entonces voy a hacerles una primera introducción en esta sesión sobre lo que son los riesgos psicosociales y algunos conceptos relacionados como son el estrés, como son el burnout. También vamos a repasar un poquito la normativa de referencia sobre la que nos podemos apoyar a la hora de abordar los riesgos psicosociales, tanto en la empresa como en ámbitos de negociación superiores, a nivel de provincia, región o a nivel de país, en las seccionales. Y en esta primera sesión veremos esta parte teórica y en la sesión de la semana que viene abordaremos ya cómo podemos nosotros participar desde el ámbito sindical y cómo nos habilita esta normativa para participar tanto para la gestión a nivel de empresa como superior. Bien, saben, no sé si en la introducción hablábamos del convenio 190, entonces van a ver que tenemos el convenio 190, pero van a ver también que tenemos otra normativa en la que nos podemos ir apoyando. Bien, pues empezamos viendo lo que son los riesgos psicosociales. A pesar de que ahora, y muy especialmente después de la situación de pandemia, es cuando se ha empezado a hablar más de riesgos psicosociales y los trastornos que nos pueden acarrear, los riesgos psicosociales existen desde el mismo momento en que se crea la primera unidad productiva. Es decir, en cualquier sitio donde se esté trabajando con un determinado método y haya unas relaciones laborales determinadas por un patrón concreto, se están dando unas condiciones que pueden afectar para bien o para mal a la salud de las personas trabajadoras que están en ese lugar de trabajo. La OIT define los factores psicosociales de este modo. Son interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción y las condiciones de organización, por un lado, y por otro, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo. Todo esto, a través de sus percepciones y experiencias, puede influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo. Dicho de una manera sencilla, los riesgos psicosociales existen cuando hay un desequilibrio entre lo que nuestro trabajo nos demanda y nosotros podemos ofrecer con nuestras capacidades. Pero todo esto mediatizado por cómo se está organizando el trabajo en el ámbito laboral, no poniendo el foco en que yo tengo una capacidad menor o que tengo una capacidad mayor, sino poniendo el foco en que la organización del trabajo está haciendo que existan unas circunstancias, lo que vamos a llamar unos factores de riesgo,
que hacen que las personas que trabajan ahí pueden enfermar. En los últimos tiempos estamos asistiendo a cambios en las formas de organización del trabajo. A partir de ahora también, además de lo que nos ha señalado muy bien Beto al principio, de que vamos a ir a hablar mucho de salud mental, también vamos a oír hablar mucho de digitalización. La pandemia nos trajo el trabajar desde casa, el pedir no solamente la comida desde casa, sino pedir ya casi todo desde casa. Trabajadores con unas relaciones laborales en las cuales se relacionan a través de plataformas, plataformas de venta y de compra y de venta y plataformas para cualquier producto ya. A esto le sumamos las dificultades para compaginar las responsabilidades familiares y laborales, los ritmos de trabajo acelerados y algunos otros riesgos que vamos a ir viendo mucho más detallados. Me quiero detener en algunos más en la transparencia siguiente, en la que vamos a hablar de estos riesgos agrupados. Existe una convención, la cual una convención a nivel técnico o a nivel de personas que estudian el tema de los riesgos psicosociales, en que existen estos grupos de riesgos psicosociales. Tenemos en primer lugar el exceso de exigencias psicológicas en el trabajo. Esto puede suceder porque tenemos que trabajar de una manera muy rápida o en trabajos irregulares, el trabajo en el que no podemos dar nuestra opinión, o trabajos en los que tenemos que tomar decisiones difíciles de manera muy rápida. Luego, por otro lado, tenemos el grupo de riesgos psicosociales que se relaciona con la falta de control, influencia y desarrollo en el trabajo. Estamos hablando de trabajos en los que no existe autonomía para el trabajador, para la persona trabajadora, o la persona trabajadora no puede aplicar los conocimientos y las habilidades que tiene, o se le adjudica un trabajo que no tiene sentido, o por ejemplo que no tiene la facultad de decidir cuándo puede parar. Se están dando casos incluso en algunas empresas de que no se puede decidir cuándo parar, incluso para ir al baño, que es una cosa que es de lógica, que debería de poder decidir la persona que trabaja. En fin. Otro grupo lo integran los factores psicosociales relacionados con la falta de apoyo social y la calidad de liderazgo. La falta de apoyo social puede ser por apoyo de supervisores o apoyo de compañeros. Puede ser porque las tareas vengan mal definidas o por trabajar sin formación o con una formación que no es adecuada. Por otro lado, tenemos las escasas compensaciones en el trabajo. Dentro de las escasas compensaciones en el trabajo se puede incluir la inseguridad laboral, la inseguridad contractual. Durante la pandemia específicamente se dio esta situación, mucha gente tuvo que irse para casa, el que tuvo suerte de poder trabajar desde su casa o con el trabajo a distancia lo pudo mantener, pero había otra gente que no sabía si a la vuelta de toda esta locura tendría su puesto de trabajo o no. Pues bien, la inseguridad contractual es uno de los factores relacionados con las escasas compensaciones. El cambio de puesto o de servicio de manera injustificada de una persona que está trabajando, el trato injusto que se le puede dar o el trato violento, o el no reconocimiento de su trabajo simplemente. El reconocimiento del trabajo puede venir por dos vías, por la vía salarial, porque tengas un salario justo y digno, o por la vía del propio reconocimiento por parte de tus jefes, de que estás haciendo un trabajo productivo, un trabajo bien hecho, y que es tan importante, no comemos con él, pero es muy importante para la salud mental. Por último, pero no menos importante, tenemos la doble presencia. La mayoría de las personas tenemos que cargar con una responsabilidad familiar, en mayor o menor medida. Normalmente las mujeres cargan con las responsabilidades familiares en mayor medida, aunque esto ya, gracias a quien sea, todo el mundo está cambiando. Y esas responsabilidades familiares o cargas familiares hay que compatibilizarlas con el trabajo remunerado. Cuando la organización del trabajo impide
que se pueda compatibilizar adecuadamente estos dos ámbitos de la vida, estamos hablando de riesgos psicosociales. Esto para algunas personas que no hayan abordado nunca el tema de los riesgos psicosociales puede resultar sorprendente porque dicen, bueno, pero es fuera del ámbito de la empresa, pero ¿cómo podemos? La realidad es que con una organización adecuada de trabajo y unas medidas que se puedan implantar siempre desde la base de la participación de todos los trabajadores en los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo, se puede llegar a adaptar la organización de trabajo, a adaptar los turnos, a adaptar las jornadas, para que este riesgo derivado de la doble presencia o doble jornada laboral se atenúe al menos o deje de existir. Por otro lado, quería detenerme aquí en los riesgos psicosociales afectan más al género femenino, afectan más a las mujeres. ¿Por qué? Si hilamos con lo que les acabo de señalar de la doble presencia, la división tradicional de trabajo que adjudica a las mujeres el trabajo familiar, tanto cuidar la prole, descendencia o los mayores, más la compatibilización con la jornada laboral, hace que sean, en primer lugar, carne de cañón por lo que les acabo de señalar, la doble presencia, pero también esta situación les aboca a tener una menor estabilidad en su vida laboral a largo plazo, con lo cual se ven obligadas a aceptar trabajos a media jornada o aceptar trabajos sin contrato, trabajos en definitiva más precarios. Todo esto redunda en situaciones de discriminación y de acoso, además de otras como son que no tienen las mismas posibilidades de promoción en su carrera laboral, etcétera, etcétera. Bien, el convenio 190 de la OIT define lo que es la violencia y acoso. Define la violencia y el acoso como el conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o también de amenazas, ya sea que se manifiesten una sola vez o repetidamente, que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico. Existen riesgos psicosociales directamente relacionados con la violencia y el acoso, algunos de los cuales ya les he ido detallando antes cuando les he explicado los 5 grandes grupos de riesgos psicosociales. La carga de trabajo, un ritmo de trabajo acelerado, sobre todo muy importante, la falta de cultura organizativa dentro de la empresa, las relaciones interpersonales que se dan en el trabajo, la interfaz hogar-trabajo, cómo existe una relación sana o no sana en esta interfaz, y las desigualdades de género, discriminación, etcétera. Todo esto lo vamos a ver más adelante con la normativa de referencia en cada caso. Bueno, está bien que sepan que el convenio 190, aunque no lo vamos a detallar hoy en toda su extensión, vamos a poner solamente sobre la mesa 2 de las exigencias que tiene este convenio, que es elaborar una política sobre violencia y acoso en el lugar de trabajo en consulta con los trabajadores y sus representantes, y obliga también a los gobiernos a que se adopte una legislación que exija a los empleadores que se tenga en cuenta la violencia y el acoso, así como los riesgos psicosociales asociados en las empresas, en la gestión de seguridad y salud en el trabajo que se hace en las empresas. Y todo esto independientemente de dónde se sitúe el lugar de trabajo físico, porque como van a ver mañana, el convenio 190 tiene una definición muy amplia de lo que es lugar de trabajo. Lugar de trabajo no solamente es ir a la oficina y sentarse allí y lo que ocurra allí es acoso laboral y lo que ocurra afuera no. El convenio establece una interpretación amplia que incluye cuando se está trabajando desde casa, que incluye los trayectos de ida y vuelta al trabajo, que incluye lugares en los que no se desarrolla específicamente la actividad, pero en los que se permanece por razón de la actividad, como pueden ser comedores o diferentes instalaciones del centro de trabajo. Bien, vamos a pasar a ver algunos de otros convenios en los que antes de que existiera el convenio 190 ya teníamos un apoyo para trabajar en riesgos psicosociales y que nos van a servir a la hora de iniciar el trabajo para que a nivel de país, a nivel de la Argentina, se pueda desarrollar una normativa sobre riesgos psicosociales y sobre acoso laboral. No sé si saben, los que estuvieron en el curso sí que lo saben, las personas que estuvieron en el curso sí que saben que
Además del convenio 190, hay dos convenios fundamentales en seguridad y salud en el trabajo, que son el convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, y el convenio 187, que establecen unos mínimos, unas bases mínimas sobre las cuales luego exigiremos la salud y seguridad en el trabajo a niveles ya más detallados, como puede ser este riesgo, que es el riesgo psicosocial, o el riesgo químico, o el riesgo, cualquier otro tipo de riesgo que se les ocurra. Pero los básicos y fundamentales transversales en la gestión de todos los riesgos son el 155 y el 187. Bien, estos dos convenios, el 155 y el 187, desde la última Conferencia Internacional de Trabajo, en la cual se incluyó la seguridad y salud en el trabajo dentro de los principios y derechos fundamentales, se han elevado de categoría. Y ahora mismo se pueden exigir y se exigen, de hecho, su cumplimiento se puede exigir en todos los países miembros de la OIT, incluso si no han ratificado estos convenios. Esto es uno de los cambios que implica que la seguridad y salud en el trabajo se haya convertido en principio de derecho fundamental. Bien, pues este convenio 155 habla de unas grandes esferas de acción a la hora del desarrollo de la política nacional en seguridad y salud en el trabajo que el convenio mandata que hay que hacer. Por eso les puse antes la transparencia del 190 sobre la política que exige el 190. 190 exige una política en materia de violencia y acoso en el trabajo. Previamente teníamos que exige una política nacional coherente en materia de seguridad y salud en el trabajo en general, e incluye en su apartado B expresamente la adaptación del tiempo de trabajo, de la organización del trabajo y de las operaciones y procesos a las capacidades físicas y mentales de los trabajadores. Recuerdan lo que les he dicho al principio de lo que era riesgo psicosocial, ¿no? Cuando existe un desajuste entre mis capacidades y lo que la organización del trabajo me exige. Pues esto ya en el año 1981, que es cuando este convenio nace, ya estaba sobre la mesa. Podía tener el nombre explícito de riesgo psicosocial o no, pero ya se reconocía que sí, podía existir un riesgo derivado de la organización del trabajo. La recomendación 164 desarrolla en más profundidad lo que el convenio indica, y en su capítulo 2, esferas de acción técnicas, dice: en aplicación de la política a que se refiere el artículo 4 del convenio, y con arreglo al principio de dar prioridad a la supresión de riesgos en origen, esta es otra cosa sobre la que también me quiero detener y me voy a detener más mañana, prioridad a la supresión de riesgos en origen, se deberían adoptar medidas apropiadas a las características de las diferentes ramas de actividad, en particular en la esfera de la prevención de las tensiones físicas o mentales provocadas por las condiciones de trabajo y perjudiciales para la salud. Bien, este mismo convenio establece que a nivel nacional se tiene que elaborar la política a la que el artículo 4, el convenio en su artículo 4 nos refiere, y destaca, ya define de una manera muy concreta que hay que promulgar o aprobar reglamentos, repertorios de recomendaciones u otras disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo para abordar este tema, que existe el problema de salud y seguridad del trabajo relacionado con la organización del trabajo, las horas de trabajo, etc. Redundando en la misma recomendación, el artículo 10 dice que hay que asegurar que la organización del trabajo, particularmente en lo que atañe a la duración y periodos de descanso, no cause perjuicio a la seguridad y salud de los trabajadores, y que se debe abordar los riesgos que puedan producir fatiga física o mental excesiva. Bien, otros convenios que tenemos relacionados con lo que son los riesgos psicosociales, ahora que los han conocido, son el convenio 100 y el convenio 111. Fíjense la antigüedad de estos convenios. El convenio 100 que habla sobre la igualdad de remuneración, y el convenio 111 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación. Hemos visto al principio que la violencia y el acoso en el trabajo están relacionados directamente con la discriminación. El convenio 100 habla de un concepto que es el trabajo de igual valor. Introduce este concepto de trabajo de igual valor. Habla de valoraciones objetivas de los puestos de trabajo, porque se da la situación en muchas ocasiones
que se valoran menos, tienen una inferior valoración los trabajos desarrollados por mujeres. El convenio pretende corregir la discriminación salarial indirecta del trabajo y analiza los componentes y las condiciones de trabajo a través de estas valoraciones objetivas. Por otro lado, el convenio 111 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación habla de eliminar la discriminación, todo tipo de discriminación en el empleo y la ocupación, y obliga a que exista en los ámbitos laborales una igualdad de trato y una igualdad de oportunidades de empleo, que, como les he señalado antes muchas veces, las mujeres, por sus entradas y salidas en el mundo laboral, ven que puede verse afectada estas oportunidades de empleo, tanto en cantidad como en calidad. Entre las medidas que propone el convenio 111 es, por ejemplo, potenciar la inclusión de las mujeres en sectores masculinizados tradicionalmente. Bien, el convenio 165 sobre trabajadoras y trabajadoras con responsabilidades familiares también tiene relación con uno de los bloques de factores de riesgo psicosociales que les he señalado en último lugar, que es la doble presencia. Este convenio especifica medidas de apoyo como son la reducción de la jornada de trabajo o la flexibilidad de horarios. Aconseja y especifica esto como medidas a tomar en cuenta a la hora de abordar los riesgos psicosociales. Luego tenemos otros convenios sobre el tiempo de trabajo, que son el convenio 1 sobre las horas de trabajo en la industria, es el primer convenio de OIT, el convenio 30 sobre las horas de trabajo en el comercio y oficinas, que es el primero que establece las 8 horas laborales, las 8 horas, el límite de 8 horas diarias, la recomendación 116 sobre la reducción de la duración del trabajo, el convenio 14 sobre el descanso laboral en la industria, que establece, por ejemplo, que en cada 7 días debe haber como mínimo un descanso de 24 horas consecutivas. Luego las legislaciones de los países mejoran esto, pero este es como ustedes saben, los convenios son de mínimos, mínimo 24 horas de descanso cada 7 días. Y luego otro, por ejemplo, el convenio sobre el descanso semanal en comercio y oficinas. Bien, una vez hemos hablado de los riesgos psicosociales y de la normativa, ¿por qué estamos hablando de esto hoy? Porque existe evidencia científica a estas alturas de nuestra vida y nuestro siglo para asegurar que la exposición a factores psicosociales dañinos puede producir daños a la salud, y esto lo hace a través de cambios en los mecanismos fisiológicos y psicológicos que se suele denominar estrés, estos cambios. El concepto de estrés lo hemos trabajado mucho en la actividad formativa que hemos desarrollado en la plataforma Solicom, y lo vamos a ver un poquito ahora si pasa la transparencia. Bueno, no sé, se ha perdido. Aquí está. Vamos a ver. El concepto de estrés lo maneja todo el mundo. Cada vez que hablamos de riesgos psicosociales o de problemas mentales, todo el mundo habla de estrés. Y en muchas de las acciones formativas, las personas que en su inicio tienen que hablar sobre estrés, que les preguntas sobre estrés, te dicen que el estrés es un daño con el que hay que acabar, identificándolo de una manera errónea. Vamos a ver, les cuento por qué. La situación de estrés es un estadio anterior a los daños a la salud. Los daños a la salud aparecerán cuando la situación de estrés se mantiene durante un periodo de tiempo largo. Imagínense una empresa en la que la organización del trabajo de repente cambia porque llega un gerente nuevo con nuevas maneras de organizar el trabajo, que permite menos participación, que cambia la organización de turnos, de tareas, tal. Y de repente la gente empieza a andar lo que se dice estresada. ¿Por qué anda estresada? Porque no existe equilibrio entre las demandas y las capacidades de estas personas, ¿no? Entonces, cuando esta situación de estrés se alarga en el tiempo y se sostiene, es cuando empiezan a aparecer problemas psicológicos, como son tensión, ansiedad, angustia, problemas para conciliar el sueño, alteraciones físicas propiamente, como son trastornos del sistema digestivo, trastornos del sistema inmunológico, es muy típico, es decir, es que tengo un nudo en el estómago, es que no puedo comer, o incluso trastornos musculoesqueléticos como contracturas musculares que están directamente relacionados con un origen tensional. Entonces, el estrés es lo que se llama un precursor de los daños a la salud.
en sí es una situación intermedia entre que aparecen los factores psicosociales perjudiciales para la salud y que empiecen a producirse daños. Vuelvo para atrás, la transparencia les detalla salud física y salud mental, que son las que están afectadas por el riesgo psicosocial, afectación de las relaciones familiares y de pareja, problemas psicológicos del sistema digestivo, cardiovasculares, taquicardias, por ejemplo. Todo esto está relacionado con los daños a la salud que se producen cuando inicia la situación de estrés y posteriormente. Como bien nos adelantaba Beto, a partir de ahora vamos a oír hablar mucho de salud mental. Este concepto no se había trabajado nunca desde hace toda la vida. Habíamos oído hablar de salud y habíamos oído hablar de trabajo y habíamos oído hablar los que trabajábamos en salud y seguridad del trabajo sobre riesgos psicosociales. Pero ahora mismo hay diferentes organizaciones de seguridad que abordan el tema de la seguridad y la salud a nivel mundial que están hablando de este concepto. Bien, ahora se lo voy a introducir. Es evidente para todos que la pandemia ha cambiado el mundo del trabajo y ha tenido un impacto significativo en las personas, en las organizaciones y en las economías. Y los riesgos psicosociales aparecen o se evidencian en un número mayor. Es un desafío que se está planteando ahora mismo el mundo de la seguridad y salud en el trabajo, puesto que los cambios organizativos han venido para quedarse. La Organización Mundial de la Salud tiene una definición de salud que es esta. Desde hace ya muchísimos años esta definición no salió ahora cuando hemos empezado a hablar de salud mental. La definición es esta. Salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Nosotros, los que nos dedicamos a la salud y seguridad en el trabajo y en la formación que se viene dando desde ACTRAV desde hace muchísimos años, estoy recordando un curso que dimos sobre riesgos psicosociales específicamente, puede ser hace 4 o 5 años, que duró 3 meses casi, dedicamos un capítulo entero al concepto de salud y su relación con el trabajo. Y ya hablábamos de esta definición de la OIT, de que incluía el bienestar físico y mental, y el bienestar social. Los riesgos psicosociales se llaman así porque la palabra viene de psique, que es todo lo relacionado con los actos y funciones de la mente, y sociales porque tienen su origen en las relaciones sociales. Y específicamente nosotros hablamos de las relaciones sociales que se establecen en el trabajo. Bien, pues ahora mismo, en este año, han visto la luz el Informe Mundial de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud, que se ha publicado en junio de 2022, y el informe de directrices que han publicado conjuntamente la OIT y la Organización Mundial de la Salud, identificando el problema, o sea, poniéndolo sobre la mesa. Ya no solamente miramos, sino que vemos, como dice Beto, ya se ve lo que hay, y dando unas directrices sobre cómo abordar este problema. Bien, pasamos a ver otro concepto que también todo el mundo lo utiliza y a lo mejor algunas veces no de la manera más adecuada, que es el burnout. Mucha gente dice, es que yo tengo burnout o burnout, estoy quemado, no sé qué. Bien, el burnout es un estado de agotamiento físico, emocional y mental que se produce también a largo plazo, en situaciones en las que a la persona se le exige emocionalmente más de lo que puede dar. Viene dado, por ejemplo, en las actividades o profesiones relacionadas con el campo de los servicios humanos o profesiones de ayuda o asistenciales o profesiones de personas que están cara al público. Por ejemplo, las personas que nos ha citado Beto de los hospitales, es uno de los sectores, las personas del sector sanitario, que más sufren el burnout. El burnout, explicado así, en 4 palabras, es esto: un estado de agotamiento físico, emocional y mental. Tiene unos estadios bien definidos, que ahora no nos vamos a detener a comentarlos, pero que incluyen una etapa de despersonalización, una etapa en la que la persona piensa que ha perdido el interés por el trabajo, que ha perdido su vocación, porque viene dado principalmente en este tipo de actividades, en fin. Bueno, pues para que sepan, cuando oigan hablar de burnout, que el concepto es este, es un daño derivado de la existencia de riesgos psicosociales, derivado de la organización del trabajo. En el tiempo de la pandemia, por ejemplo, la organización del trabajo en los hospitales se desbordó. Digamos que se ponía por delante la asistencia y el poder
dar cobertura médica al mayor número de personas posible y quedó de lado todo lo que era organización. Eso ha pasado factura y está pasando factura a muchas personas que trabajan en el ámbito sanitario. Pues una vez más, según la OIT, las mujeres tienen mayor probabilidad de sufrir este riesgo psicosocial, este daño, perdón, que es el burnout. ¿Por qué? Porque a la doble jornada laboral le sumamos los roles de género de la sociedad, le sumamos el riesgo de acoso sexual y le sumamos también que las mujeres se ocupan en un muy gran número en actividades relacionadas con el cuidado, como pueden ser enfermería, como pueden ser cuidar a personas mayores o como puede ser incluso la docencia. Entonces, la incidencia en el género femenino es mayor. La noticia menos mala es que su incidencia y su reconocimiento ha aumentado de forma importante durante los últimos años y ya está viendo la luz el problema, ya no es un problema personal. Bien, ¿cómo afectó la pandemia a la violencia y el acoso en el momento en el que estábamos en casa? Van a ver luego que el convenio 190 habla específicamente de la violencia y acoso también en el ámbito familiar, la violencia y el acoso doméstico. Causas de que esto se produjera. Pues que toda la población estaba sometida a niveles de estrés elevadísimos cuando estábamos en situación de pandemia. Teníamos miedo por nuestra salud, teníamos miedo por nuestro trabajo y teníamos miedo en general por todo, por no poder adaptarnos a los requerimientos que las nuevas formas de organización del trabajo nos estaban imponiendo a golpe de ahora mismo y ya, en fin. En estas situaciones, las familias veían que tenían ese estrés de posible pérdida económica, posible pérdida de empleo. Esto incrementaba las posibilidades de que las personas se vieran expuestas a violencia doméstica, sobre todo en los entornos en los que ya existía. La violencia contra la mujer aumenta siempre en situaciones en las que se restringe el movimiento, como situaciones en las que vivimos del confinamiento o lockdown. En el momento que se alentó a las personas a permanecer en sus casas, a trabajar desde ahí, pues aumentó la violencia contra las mujeres y contra los niños. Y le repito que específicamente el convenio 190 dice que como representantes sindicales tenemos que abordar en la empresa, como representantes y la empresa también, bueno, pero nosotros en la parte que nos toca tenemos que abordar el riesgo que es la violencia y el acoso en el ámbito familiar, o sea, la violencia doméstica. Bien, pues el convenio 190 y su recomendación exigen muchas cosas que vamos a ver más detalladamente mañana, pero entre las cosas que exigen es que se celebren consultas con las organizaciones de empleadores y de trabajadores para formular las políticas nacionales que les he indicado antes, pertinentes, que son tanto las relativas a seguridad y salud en el trabajo, que ya han visto que el convenio 135 ya las establecía, y las políticas relativas a la igualdad y a la no discriminación, que ya hemos visto también que hay convenios desde hace muchísimo tiempo que la reconocían, la inmigración y durante el proceso de formulación de orientaciones, recursos y herramientas, tanto para empleadores como para trabajadores. Pues bien, mañana vamos a ver cómo puede ser nuestro proceso de participación, cómo debe ser, en qué se basa el proceso de participación en base a la normativa, cómo nos faculta y qué herramientas nos da para abordar el problema de los riesgos psicosociales en los lugares de trabajo.